7 de la mañana, aquí y en todo el país. Buenos días a todo el pueblo dominicano y de manera especialísima a la gente que nos escucha, los de allá y los de aquí. Este es el rumbo de la mañana a través de nuestras frecuencias 98.5 de Rumba FM, Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao, nuestras plataformas de la red, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Somos RCC Media, Radio Cadena Comercial. Gracias por acompañarnos. El equipo completo de Isidro Labur, Control Master y Técnico. Jessy Pérez, productora general. Domingo Páez, coordinador del equipo. Don Fafa Tavera, Patricia Arache, Francis Jorge y un servidor, Ricardo Nieves. Compartimos cada día aquí, desde las 6 de la mañana, cuando Carlos Peña inicia, abriendo las cortinas de Rumba FM y de Canal 23 Telefuturo, dando paso a la primera etapa del rumbo de la mañana. Tenemos el bastón a las 7 y desde aquí nos extendemos hasta las 10:30 cuando entre el equipo extraordinario del recetario del doctor Guerrero Heredia. Profesionales de la salud que comunican bien en bien del país. A las 7:01, nuestra primera información de este día. Las preguntas sobre el pacto eléctrico que se hace nuestra querida Ivonne Ferreras. Violando la ley, pacto sin transparencia, sin publicar los informes de Punta Catalina, contrato grado a grado de compra de energía, vendiendo barato las acciones de Ejejaina y Ejeitabo, sin publicar las auditorías ni convocar licitaciones y excluyendo y maltratando al sector social. Así es el pacto eléctrico, se pregunta la directa y acuciosa periodista que tiene un gran dominio del sector. Y estas preguntas se desprenden a partir de la convocatoria del gobierno para la firma del ya zarandeado pacto eléctrico, que se inició con el decreto 389-2014. Se intentó en el 2017 y fue objetado incluso por el Partido Revolucionario Moderno en el 2019. El mismo pacto, sin cambiarle una coma y sin variarle una sola frase. El pacto del PLD, partido que fue convocado y aceptó participar en su firma. Ese pacto es el mismo que había sido objetado también por los industriales de Herrera. De cualquier manera, el sector social y el Consejo Económico y Social estará fijando su posición y es muy probable que se encaminen acciones incluso en sede judicial frente a esta firma que a todas luces, después de esperar tanto tiempo, luce apresurada y convocada de manera urgente y excluyente. El sector social no está presente. Y por lo tanto, un tema de tanto interés debe de ser parte, o al menos en la mayor parte del concierto de voluntades de todo el país. ¿Qué pasará en lo adelante con el apresurado pacto eléctrico a firmarse hoy formalmente? No se harán esperar las respuestas de los grupos y organizaciones civiles y sociales que no han sido convocadas o, mejor dicho, fueron excluidas. Esperemos, pues, esta es una de las convenciones también dilatadas del largo proceso dominicano por la transformación y las reformas que a veces duran tanto tiempo en el baúl de los recuerdos y en el banco de espera
que cuando se firman terminan siendo como remedio, en muchos casos, peor que la misma enfermedad que pretenden curar. Y en otro orden, Margarita Melenciano ha dicho que no participó en la reunión de la Cámara de Cuentas y que no iba a estar en la rueda de prensa que convocó ese órgano ayer. La señora Melenciano es una de las componentes del órgano colegiado que ha estado en la mirilla y en el centro del huracán después de los allanamientos a la sede de ese organismo. La señora Melenciano parece que tiene discrepancia y es parte de los inconvenientes que han surgido allí. Fue ella la que dijo por primera vez que los levantamientos que se hacían en trabajos de campo, expertise y los informes que se realizaban sobre determinadas obras, luego no eran asentados en los informes finales que deberían de ser conocidos por el Pleno y que tendrían el carácter técnico que demanda la ley. Ahí hay discrepancia. Y parte de los problemas que tiene la Cámara de Cuentas hoy es que muchos de sus miembros se atacaron uno a los otros. Eso lógicamente en un careo va a generar serios inconvenientes para la responsabilidad de algunos de los componentes de ese órgano. ¿Qué pasará en lo adelante? Ya veremos. El Ministerio Público dice que posee documentación y evidencia suficiente para instruir un caso y argumentar en justicia contra algunas de las personas que componen la Cámara de Cuentas. Mientras tanto, el presidente de ese órgano dice que quiere que le presenten ante un juez las pruebas de las cuales él mismo en algún momento habló, y recuerdo que hace un tiempo lo entrevistamos y confesó que no lo recibía la Procuraduría ni la pesca y que no lo recibieron y que además hasta relojes Rolex y otros presentes le fueron ofertados, algo que según él rechazó. Él dio a conocer de serios inconvenientes, de supuestas auditorías que desde septiembre del año pasado estaban listas y no pudieron ser remitidas al Ministerio Público, tal cual había solicitado. No cabe dudas, al margen de responsabilidades o culpabilidades posteriores que puedan establecerse o no, no cabe duda que la Cámara de Cuentas perdió el fuero de la credibilidad y del respeto público. De eso nadie tiene dudas. Mientras tanto, la propia Cámara calificó ayer los que participaron en la rueda de prensa como un atropello nefasto en su contra. Un atropello nefasto en su contra. Así calificaron con adjetivo las actuaciones del Ministerio Público. Y el Consejo Nacional de Educación está convocando junto a Salud Pública la mesa técnica que habrá de diseñar el regreso a la escuela. Mientras algunos sectores del país piden prudencia y cautela para la escuela y el ministerio, el sector privado presiona para que se abran estos centros educativos, fundamentalmente el sector privado, diciendo, y con razón, si hay bares abiertos, si hay restaurantes abiertos, si hay supermercados y negocios abiertos y tiendas y plazas, ¿por qué la escuela está cerrada? Y entonces la respuesta no se hace esperar, porque la escuela trabaja, cuida y labora esencialmente con niños, infantes, preadolescentes y adolescentes, que es una población vulnerable, en riesgo y de cuidado extremo en estos casos. Pero, si bien se exige prudencia, el Consejo Nacional de Educación está en la obligación de informar al país y así se ha comprometido para la próxima semana enseñar el protocolo, programa y carta de ruta
que habrá de seguir el retorno a la escuela nacional. El retorno semipresencial, paulatino, programado y sucesivo, con variables en diferentes lugares y jurisdicciones, donde, por ejemplo, la enfermedad no ha sido funesta o no ha tenido una expansión tan preocupante que pueda cerrar la escuela. Y hay municipios donde pudiera empezarse ese plan piloto. Lo único que nosotros pedimos aquí como opinantes, cuidado, cuidado, prudencia, el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, el arte de la prudencia. Y la prudencia es quizá la más grande de las virtudes, porque de ella se desprenden las demás. Prudencia, que ahora me llega a la memoria el término latino, que quiere decir prudence, que quiere decir cardos, que quiere decir gozne, que quiere decir bisagra, que quiere decir la bisagra sobre la que se soporta la puerta de la vida y la trascendencia. Prudencia, prudencia, en nombre de Dios, prudencia. Y si vamos a regresar a la escuela, si vamos a regresar a la escuela, hagámoslo pues con mucho cuidado, razonablemente hablando y prudentemente hablando. Y otra información que tenemos, y esta sí que no nos sorprende a nosotros, ya lo discutió el equipo aquí. Buenos días, mi amigo Pedro. Saludos y afectos. Y la información es que el gobierno le negó el permiso a Loma Miranda para ser explotada la empresa Falcondo. Más bien Falcondo retiró la solicitud. Y es que era de esperarse. Ya el presidente había fijado posición en el pasado. Pero aparte de ello, el país, hay causas que el pueblo abraza. A veces con explicaciones comprensivas y otras veces hasta sin comprensión completa del comportamiento psicológico de la masa, de ese que decía Buffon y del mismo que decía el tratadista por excelencia de estos temas, del Ortega y Gasset, del comportamiento colectivo, la reacción de la gente, la reacción grupal, o como se llama hoy en ciencias del cerebro, neurociencia o neurodiversidad. Cuando las neuronas en espejo se ponen de un solo lado, la gente reacciona de la misma manera. Y es que Loma Miranda es un sentimiento del país. No es Bonao y La Vega y San Francisco de Macorís que se perjudicaría con el río Jima que le lleva agua. No, es la nación que asumió a Loma Miranda. Pero la asumió ¿de qué manera? Es que Loma Miranda tiene un interés capital, ya lo ha dicho Luis Carvajal y Eleuterio Martínez. Es la mampara donde chocan los vientos alisios que vienen del norte y entran por la bahía de Samaná y chocan ahí con el cúmulo de nubes que dispersan luego las lluvias que caen en la parte occidental de la cordillera central. Es decir, Loma Miranda no es un capricho, es un valor ecológico, es un bioma indispensable para la vida de la cordillera y de las aguas del país. Y el pueblo asumió a Loma Miranda, pero lo asumió además con 3 sentencias de tribunales que incluyen la 167-13 del Tribunal Constitucional, que salvaguarda y protege ese ecosistema y que hasta que una sentencia idéntica no diga lo contrario, es oponible a todo el mundo, como dicen los abogados, erga omnes, y oponible a todo el mundo y de cumplimiento cabal, de acuerdo al espíritu de la Carta Sustantiva. Loma Miranda, Parque Nacional. Loma Miranda, intocable frente a la sed y las garras de una empresa que contamina, deforesta y daña. Batalla del pueblo, batalla social. Otra vez. Con ello extiendo saludos y felicitaciones a los hombres y a las mujeres de siempre,
Euclides Sánchez en La Vega, nuestro amigo y hermano Aridio Vázquez. Feliz día el técnico por excelencia, de estatura ética y humana. El padre Rogelio, que ya no es padre, pero predica. Los productores de La Vega, todos, Radio Santa María, las cooperativas, con la cabeza de Yanio Concesión en la cooperativa Vega Real. Los productores y los pocos periodistas que quedaron en pie en La Vega para defender a Loma Miranda. Además, a la gente de Bonao que nunca ha claudicado, Silvestre Santa María, la doctora Jiménez, Rafael Jiménez Abad, Pablo Abad, Pablito Abad, Paola Abad y los curas de toda la región del Cibao y de la diócesis de La Vega. El padre Johnny en Bonao, saludo para él allá en La Ceiba, querido y amado. El padre Ramoncito, el padre Moncho, el padre Columna. Y, naturalmente, la cabeza de la diócesis, Monseñor Rodríguez, que se ha puesto la casaca otra vez de Monseñor Camilo, que inició esta lucha. Y fue Monseñor Camilo, el obispo, que dijo, yo no quisiera que exploten a Loma Miranda, porque no quiero ver un obispo muerto al pie de la cordillera. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta dignidad en un solo cura! Entonces, Loma Miranda sigue en pie y las pretensiones de Falcondo se van por la borda. Batalla del pueblo como el 4%, batalla del pueblo como la oposición a la cementera en los Haitises, batalla del pueblo como la Marcha Verde, batalla de la sociedad. Loma Miranda, símbolo de la lucha social, del sentimiento nacional que entraña la protección de los recursos naturales de una pequeñita media isla que tiene recursos naturales que se extinguen y se agotan y que significan la vida misma, la arteria vital de la patria. Me refiero a la cordillera central, naturalmente. Viva Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega y la gente de Santiago con Monchi Estrella, que no lo puedo dejar. Esos son los luchadores que nunca se cansan y no bajan la guardia. Y gracias también porque confieso aquí que el equipo del Rumbo de la Mañana recibió un mensaje desde el fin de semana, pero a discreción lo manejamos, donde el presidente le mandó a decir al equipo del Rumbo de la Mañana, el presidente de la República, no me he referido a eso y si me refiero al tema será para mantener la misma posición que sostuve en el 2014. Más son los daños que los beneficios que se obtendrían destruyendo a Loma Miranda, dijo el primer mandatario de la nación al equipo del Rumbo de la Mañana. ¿Por qué guardamos la discreción? Porque pidió eso. Pero ahí está. Entre tanto, señores, en Ecuador van 79 muertos en los motines carcelarios. Y yo me preguntaba temprano, caramba, ¿y qué ha hecho bueno Lenín Moreno, el traidor? Yo no he visto una sola cosa que haya hecho buena en ese país. Y es que, como decía Dante Alighieri en su obra cumbre, La Divina Comedia, le está reservado los confines más calientes, ardientes e indignantes del infierno a los traidores. Y este traidor de Rafael Correa, lo único que ha cosechado es desprecio, burla y rechazo de los ecuatorianos y de mucha gente en América Latina. Un traidor que lo hizo Correa gente, lo hizo político y lo hizo presidente. Luego se convirtió en el Judas Iscariote de Alianza País, que fue capaz de proscribir el partido político que llevó a Correa al poder y que lo llevó a él al poder. Se puede decir que Lenín Moreno es un escarabajo con corbata y saco puesto. Oh, pero ¿hasta dónde llega la traición? Pensando yo, oh, la traición como aquella que se consagró
en el año 44 antes de nuestra era, para apuñalar al hombre por la espalda por su propio hijo. Y cuando volvió la mirada, cuentan los historiadores, entre ellos Suetonio, que el César solo dijo, uy, qué brutus filimi, hasta tú también te atreviste, Brutus, hijo mío. Y es que la traición es ciega y no conoce parangón. Y una de las grandes traiciones fue la del camino al Cedrón. En el año 33, cuando el hombre que llegó y que luego se convirtió en Dios crucificado, recibió el beso del Judas aquel por 30 miserables monedas. Ay, el más querido de él terminó traicionándolo, Fafa, aunque te moleste. Y la traición no termina ahí. Antes de cortarle la cabeza a Robespierre, el incorruptible de Francia, el 24 de julio de 1794, en los días ardientes posteriores a la revolución, después que había llevado a la guillotina a Danton, a Hebert, y que había llevado a sus amigos y a sus cordeliers que lo acompañaron en la llamada la etapa ética y moral de la revolución, que terminó siendo el periodo del terror de Maximilien Robespierre, el verbo más incendiario de Francia. El día que iban a cortarle la cabeza en el ayuntamiento, que tartamudeó y no pudo responder, solo se oyó una voz que le dijo, no puedes, claro que no puedes responder y te atragantas porque la sangre de Danton te ahoga. Isidro.